en obstinación. Ese es el tema, la familia en obstinación. Bueno, primeramente vamos a ver lo que significa la palabra obstinación, qué es la obstinación y qué hace en cada uno de nosotros. Aquí pusimos 3 puntos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que la definición de obstinación del latín es obstantio, que significa terquedad, de mantenerse en una posición y negarse a cambiar. Eso es ser obstinado. Alguien que es terco, que se mantiene en una misma posición, un mismo pensar y que nada lo hace cambiar. Él dice así es y así es. Otro punto dice, nosotros como hijos de Dios y como seres humanos, es bueno estar firme en lo que creemos correcto. Amén. Es correcto, es bueno en lo que estamos creyendo y avanzando. Es bueno estar firme en nuestras decisiones, pero negarse a cambiar en obediencia a Dios, eso es perjudicial. Voy a poner un ejemplo en esto. ¿Se acuerdan? Había un siervo del Señor que estaba orando y el Señor le dice, levántate, ya no es tiempo de orar. ¿Estaba haciendo algo incorrecto? No, estaba orando. Pero el Señor le dice, ahorita no es tiempo de orar, levántate y haz lo que tienes que hacer. Entonces, aunque estemos haciendo cosas correctas, si el Señor determina que no es lo correcto en ese tiempo, pongan atención, por favor, no hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque sea bueno, si el Señor dice ahorita ya se acabó esto, vamos más adelante, tenemos que continuar. Entonces, en el diccionario bíblico, mis hermanos, la palabra obstinación es terquedad, rebeldía, soberbia de quienes se niegan a seguir el camino de Dios. Voy a repetir esto. La palabra obstinación en el diccionario bíblico es terquedad, rebeldía, soberbia, que vienen unidas todas esas, trabajan en conjunto, de quienes se niegan a seguir el camino de Dios. El obstinado es de mente cerrada y no permite la entrada del Espíritu Santo. Entonces la terquedad, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no creer tener la razón en determinadas cosas o determinados propósitos o pensamientos, porque a lo mejor no es lo correcto. Tenemos que estar preguntándole siempre al Espíritu Santo si es correcto lo que estamos creyendo, si es correcto las decisiones que estamos tomando, si es correcto la manera en que estamos guiando a nuestra casa, guiando a nuestra familia. En todas las cosas tenemos que poner en primer lugar al Señor. Entonces no podemos nosotros ser obstinados y creer que tenemos la razón en todas las cosas, porque siempre como seres humanos estamos expuestos a equivocarnos. Y qué mejor que el Espíritu Santo de Dios nos corrija, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de ser obstinado que está en el hombre. Entonces, la primera cita, mis hermanos, está en Génesis 13. Dice aquí, el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También a tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver hasta la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esto es lo que Dios le dijo, mis hermanos, ¿sí se acuerdan a quién se lo dijo? A Jacob, se lo dijo a Jacob. A Jacob le hizo esta promesa y recordemos, mis hermanos, que Jacob son de los patriarcas. El primer patriarca que Dios escogió fue Abraham, luego fue Isaac, luego fue Jacob, ¿verdad? Entonces Dios le prometió a él y Dios se presentó en Betel. En Betel era un lugar donde Dios se presentó, que significa casa de Dios. Dios se presentó a él, se le hizo presente y le hizo esa promesa a él, ¿verdad? Y dijo que no lo iba a dejar hasta que cumpliera el propósito de Dios en él. Amén. Vamos a esta cita. Dice Génesis 47:8. Y Faraón le dijo a Jacob, después de que le dio la promesa, pasó más tiempo y después de que pasa lo de José, ¿verdad? Y que pasan 7 años de vacas flacas, 7 años de vacas gordas, abundancia y escasez. Después de todo eso, en lo último, dice que Faraón le dijo a Jacob,
¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado los años de mis padres, que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Entonces, mis hermanos, aquí está diciendo Jacob que los días que él vivió eran pocos y ¿cómo? Y malos. ¿Cómo está eso que eran pocos y malos? Si era patriarca, si el Señor le había hecho promesa a él, si el Señor se le presentó en casa de Betel, ¿cómo es que aquí dice que en su sentir de 130 años, dice han sido pocos, en otras versiones dice han sido pocos y desgraciados? Entonces, ¿cuál es nuestra peregrinación a nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Porque también nosotros hemos sido escogidos, mis hermanos. Pero ¿por cuál era la situación de Jacob? ¿Por qué estaba en esa situación así Jacob? Pues miren, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, aquí, que es el tercer patriarca, en Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacobo, y él tuvo 4 esposas. Podemos darnos cuenta, mis hermanos, que respecto a Abraham y a Sara, Abraham siempre le preguntaba y le consultaba al Señor las cosas. Y siempre cuando el Señor se le presentó y le decía y le preguntaba y tenían buena relación, siempre. Lo mismo sucedió con Isaac. Con Isaac siempre también Isaac consultaba al Señor, le daba respuesta y estaba con él. Pero en Jacob no sucede eso. Si ustedes checan, si ustedes revisan la vida de Jacob, se le presenta en Betel, pero no tiene una relación. Dios le presenta, se le presenta, le da la promesa, pero él en su trayectoria de su vida no consulta al Señor, no lleva una relación. Y a eso nos enseña a nosotros, mis hermanos, que a veces el Señor se nos presenta a nosotros, tenemos salvación, le empezamos a conocer, pero no tenemos una relación con el Señor. Eso sucedió con Jacob. Y como no tenía una buena relación y como no preguntaba al Señor, él tomaba sus decisiones. Y al tomar sus decisiones, pues entonces se equivocaba y sufría la consecuencia de los errores. Eso pasa cuando nosotros tomamos en nuestra vida decisiones sin consultar al Señor, vamos a sufrir las consecuencias. Y entonces nuestros días van a ser pocos y desgraciados, pocos y difíciles, pocos y en sufrimiento. Y a veces ese sufrimiento es innecesario si consultáramos al Señor. Pero como no lo hacemos, entonces sufrimos las consecuencias. No es que el Señor no lo amara, Dios le hizo promesa, pero cuando él no lo tomó en cuenta, no cultivó esa relación, no había relación y le preguntaba, él hacía lo que quería, porque la palabra de Dios no nos dice que él le haya preguntado al Señor si debía haber tomado las 4 mujeres, o si hubiera tomado nada más 2, o hubiera tomado nada más 1. Entonces, así como él, sucedieron varias cosas en su vida que él no consultaba al Señor. Después de que se le presenta, no él tiene una relación con el Señor. Él tomaba las decisiones. Y eso fue desde antes de que su mamá entre él y él planearon las cosas, empezó a huir, y entonces al huir de la familia, pues ya no está con la familia, está trabajando y le pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque no consultaba al Señor. Esto nos enseña a nosotros, mis hermanos, que nuestra vida tiene que ser de continua relación con el Señor. Porque ¿de qué sirve que se nos presente al Señor y conocerlo si no cultivamos esa relación con el Señor? Si no estamos con Él, si no platicamos con Él, si no pasa a ser parte importante de nuestra vida. Entonces eso es algo que tenemos que hacer, porque aquí, aunque era patriarca, aunque tenía promesa, fueron sus días, ¿cómo dice? Pocos y malos. Pocos y malos. Amén. Entonces, todo ese sufrimiento que pasó él fue innecesario, porque si él hubiera consultado al Señor, su vida hubiera cambiado. Amén. Vámonos más adelante. Dice aquí Génesis 44:20. Y respondimos a mi Señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto, así que solo queda él de sus hijos y de su madre, y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos: traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi Señor:
el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, moriría. Y esto, mis hermanos, es un error que también hizo Jacob. ¿Cuál fue? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob, hermanos? Fuerte, mis hermanos. 12, Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos, de ahí se derivaron las 12 tribus de los patriarcas, de los hijos de Israel. Cuando les fueron repartidas, tuvo 12 hijos. Pero resulta de que a pesar de ser, porque le fue prometido que toda su descendencia iba a ser padre de multitudes, en su corazón solamente habían 2 preferidos. Y eso es un error. Porque cuando uno tiene hijos preferidos, o nietos consentidos, o mujeres preferidas, estamos haciendo diferencia. Estamos siendo injustos. Y eso a Dios no le agrada. Entonces hay una violación de mandamiento ahí. Porque no podemos hacer preferencias. No podemos hacer preferencias. Y entonces aquí él estaba violando un mandamiento. Porque esto causó tristeza en los otros hijos, aborrecer a sus hermanos, inconformidades hasta el punto de querer matar al hermano. Entonces cuando nosotros actuamos de esa misma manera con nuestros hijos, entonces estamos siendo injustos. Y nuestro Dios nos manda a hacer justicia y actuar justamente siempre, porque el Padre es un Padre justo. Entonces a esta consecuencia, esto que hizo él, le trajo problemas, porque cuando uno es injusto, trae consecuencias y trae sufrimiento. Entonces no podemos nosotros actuar así. Entonces por eso los días de Jacob fueron pocos y malos y pocos y desgraciados y pocos y en mucha aflicción. ¿Por qué? Porque tomaba malas decisiones. Si le hubiera preguntado al Señor, Señor, yo tengo que amar más a estos hijos, ¿qué le hubiera dicho nuestro Señor? No, ¿verdad? Tal vez los amaba más porque eran los hijos de la amada, pero eso no justificaba a los otros, porque también las otras mujeres se sentían menospreciadas y los otros hijos se sentían menospreciados. Entonces nosotros no podemos hacer diferencia, mis hermanos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos enseña, y aquí dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cuando el hombre no ama a la mujer, cuando el hombre es injusto, cuando el hombre se enseñorea de la autoridad que le es dada, él va a sufrir consecuencias. Y es porque Dios no ame al varón, no, el Señor lo puso como cabeza. Pero cuando el esposo se enseñorea, cuando el esposo da carta de divorcio, cuando el esposo hace injusticias y aborrece a la esposa, entonces hay una consecuencia para el varón. Y entonces la aflicción viene directamente para el varón y no podemos nosotros actuar así. Todas las cosas se tienen, porque dice la palabra que el divorcio es por la dureza del corazón. Solamente está justificado cuando es por infidelidad. Amén. Entonces, todas estas consecuencias que hizo Jacob fue porque no consultaba al Señor. Así nosotros tenemos que consultarle al Señor y actuar siempre, mis hermanos, siempre en justicia, no haciendo preferencias, porque eso trae consecuencia para nosotros. Amén. Entonces también aquí cabe señalar, mis hermanos, que dado que Jacob amaba más a José y a Benjamín, entonces él había hecho de sus hijos ídolos. Entonces ahí es idolatría. Entonces cuando uno ama más a un hijo o a una hija o a un nieto más que a otros, entonces empieza a ver la idolatría en nosotros. ¿Y al Señor le gusta la idolatría? No, entonces no podemos nosotros violar ese mandamiento. Amén. Y dice aquí Proverbios 19:3 en la versión PDT. Dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. ¿Será verdad? ¿Será verdad? La voy a leer porque a lo mejor los de atrás no la ven, ¿verdad? Hay gente insensata que arruina su vida ella misma,
pero luego le echa la culpa a Dios y dice, el Señor no me ama, el Señor no me quiere, Dios es injusto conmigo. ¿Pero por qué es? Porque violan mandamientos. Y al violar los mandamientos se sufre la consecuencia de esa violación de mandamientos. Dice Santiago 2:10 en la PDT, pues si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero desobedecen un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Y esto es bien importante, mis hermanos. Nosotros no podemos tomar la palabra de Dios, es un total. No podemos tomar solamente determinadas porciones y decir, esta sí. Yo amo al quien yo quiero. Yo hago justicia al quien yo quiero, a mi modo o a mi pensar. No, porque dice, y repito este texto, pues si ustedes cumplen toda la ley, pero desobedecen, en un solo punto son culpables de desobedecer toda la ley. Y una de las cosas que el hombre tiene en su corazón es la obstinación en desobedecer continuamente. Desobedecen y desobedecen y desobedecen y creen tener la razón, y así son las cosas porque yo lo digo y yo soy tu papá y yo soy tu mamá y así tiene que ser. Y porque yo soy el pastor, todas se portan bien y todas me van a obedecer. No, tiene que ser en justicia y en rectitud, en la voluntad de Dios, no como yo quiera, sino como el Señor quiera y en los principios del Señor. Amén. Y entre esos mandamientos, mis hermanos, y en toda la palabra que el Señor nos manda a hacer, tenemos como base los mandamientos. Amén. No tendrás dioses ajenos. Yo sé que ya se lo saben todos, ¿verdad? Porque ya le hemos dejado de tarea. Amén. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a padre y madre. No matarás. No cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Esos son los 10 mandamientos, mis hermanos, que el Señor pone en la ley, ¿verdad? Pero me voy para atrás, voy a Santiago nuevamente 2:10, pero si ustedes cumplen toda la ley de Dios, pero desobedecen en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Quiere decir, mis hermanos, que si yo solamente tomo determinados mandamientos que me gustan a mí, que puedo cumplir, ¿verdad? ¿Soy obediente al Señor? ¿Soy obediente, mis hermanos? No, estoy desobedeciendo, soy desobediente. Y el Señor quiere que no seamos obstinados, sino que seamos obedientes a toda su palabra. No podemos ser poquito obedientes, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, yo puse aquí estos, ¿verdad? Aquí escribimos los 10 mandamientos. Y aquí dice, no te harás imagen de Dios. Yo digo, bueno, yo ya no tengo ídolos. Ya los quité hace mucho tiempo, ya le quité el altarcito y ya no soy idólatra. Pero tengo idolatría por mis hijos, tengo idolatría por el trabajo. ¿Le estoy cumpliendo? Entonces estoy siendo desobediente. Amén. Pero vamos a suponer que me quito la idolatría de los hijos. Después aquí digo, honra a tu padre y a tu madre. Hijo, esto no puedo hacerlo porque si ustedes conocieran a mi padre, pues estarían de acuerdo conmigo. Entonces, pues yo creo que definitivamente no. Después, no robarás. Esto sí es fácil, esto no voy a robar. Ay, pero no me gusta ofrendar. No me gusta diezmar. Híjole, pero me voy a esforzar un poquito. Vamos a ver. No matarás. No, nunca he comprado ni siquiera una pistola, ni cuchillo, ni nada. Entonces, sí es fácil de hacerlo, ¿verdad? Bueno, aquí lo ponemos.
no cometerás adulterio. No, pues esto también, no tengo problema. Aquí, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo. El Señor me pide un día, pero es que a veces tengo compromisos. Yo también tengo, pues tengo que salir, tengo que pasear, ¿verdad? Tengo derecho, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Tengo derecho? Dice la palabra de Dios, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero no es para el Señor. Amén. Entonces este sí lo voy a cumplir. Y aquí dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Híjole, antes yo hacía chistes del nombre del Señor, antes hacía chistes del Espíritu Santo de Dios, pero ahora creo que ya entendí que esto no debe de ser y que tengo que tener respeto del santo nombre del Señor, porque no es a mi conveniencia, sino tengo que honrar el nombre del Señor con mi vida, porque si doy mal testimonio, estoy deshonrando el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Y entonces, no hablarás falso testimonio. Híjole, es que hay unos que son bien especiales, pero el Señor me va a ayudar. Amén. No codiciarás. Aquí dice no codiciarás. Híjole, es que yo quisiera el don de algunos hermanos. Yo quiero el lugar de algunos otros hermanos. Entonces sí, pues me cuesta mucho trabajo. Mejor no voy a hacer caso de este mandamiento. ¿Cómo ven? Aquí no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí lo puedo hacer. Pero también resulta, mis hermanos, que no quise honrar a mi padre, porque pues yo siento que no, él me abandonó, yo siento que no. Y aquí también manda otros mandamientos. En el Nuevo Testamento dice que tenemos que ayudar al necesitado. Es que no puedo porque pues tengo mis compromisos. ¿Y ustedes cómo ven, mis hermanos? ¿Tenemos que ayudar o no tenemos que ayudar? Porque siempre hay cosas que tenemos en casa, ¿verdad? Entonces sí vamos a hacerlo. A ver, de aquí dice, amarás a tu enemigo. Híjole, sí está. Creo que se me junta con porque veo a mi papá como mi enemigo. Creo que todavía no puedo hacer esto. También me manda a perdonar. No puedo hacerlo todavía. No puedo perdonar. Y de predicar el evangelio. Bueno, de vez en cuando lo voy a hacer. De vez en cuando alguien se me pase por aquí, de veras lo vea que es necesidad, entonces sí le voy a hablar, pero sí me voy a hacerlo. Pero estos, no puedo perdonar a mi padre, no puedo perdonar a mi esposo. ¿Qué puedo hacer? A los ojos de mi Señor es como si no cumpliera nada, como si nada lo cumpliera. Porque si no cumplo uno de estos mandamientos, soy una desobediente y estoy transgrediendo la ley de Dios. Y al no perdonar, voy a sufrir las consecuencias. Y entonces soy una desobediente. Soy obstinada en mi pensamiento. Estoy creyendo tener la razón. Y Dios no quiere que seamos obstinados. Porque entonces nuestros días van a ser pocos y desgraciados. Porque si yo no me perdono a mi padre, aunque me haya hecho y lo que me haya hecho, voy a sufrir las consecuencias. Porque la ley me dice que tengo que perdonar y que tengo que amar a mi enemigo. Y tengo que amar a mi esposa y que tengo que amar a mis hijos y que no tengo que hacer diferencia y que tengo que cumplir los mandamientos del Señor. Porque ejemplo nos dio nuestro Salvador Jesucristo. Que aunque le golpeaban, que aunque le lastimaron,
Él perdonó. Y si yo no pudiera perdonar a mi padre o a mi esposo o a quien me haya hecho o a quien habla de mí, le tengo que decir: Señor, ayúdame por favor, porque no puedo. Tú me vas a poder ayudar. Necesito que me ayudes porque yo no puedo. Y el Señor me va a ayudar. Pero si yo no hago esa conciencia, mis hermanos, voy a sufrir la consecuencia de violar todos los mandamientos. Y al ser desobediente, entonces voy a sufrir mis consecuencias. Porque el Señor ya estipuló sus leyes, el Señor ya dictaminó sus leyes. Y el que no cumple su palabra sufre las consecuencias. Se sufren las consecuencias. Uno tiene que amar al enemigo. Tiene uno que perdonar a nuestros enemigos. Porque recuerden, mis hermanos, que antes éramos enemigos de Dios y aún así nos perdonó y nos trajo a Él y nos perdonó y nos dio vida. Entonces yo tengo que perdonar a mi padre, aunque me haya abandonado desde chica, aunque nunca haya tenido nada para conmigo. Yo tengo que perdonar. No importa lo que ellos nos hayan hecho, mis hermanos. Yo no puedo, mis hermanos, seleccionar lo que me conviene. De todos sus mandamientos, yo no puedo decir: pues este sí, este no, este sí, este no. La palabra no se selecciona. La palabra se come toda. La palabra se cumple toda. La palabra se vive toda. No importa la condición, se debe de obedecer toda la palabra. No podemos seleccionar lo que me gusta, porque entonces estaríamos siendo desobedientes. Dice aquí la palabra del Señor, primera de Samuel 15:3: ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños, aún a los de pecho, a bueyes, a ovejas, a camellos, a asnos. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le bendijo: bendito sea el Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel le dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Aquí vemos, mis hermanos, al primer rey Saúl, que Dios le dijo que tenía que destruir a Amalec y a todo ese pueblo. Lo tenía que destruir no porque sea malo, mis hermanos, sino porque había una orden, que este pueblo siempre se opuso al orden de Dios. Y esto representa una entidad espiritual que es el que siempre se va a poner en contra de nosotros. Por eso el Señor tenía que matar todo lo relacionado a esa ciudad. Eso representa toda la carnalidad que nosotros tenemos, y tenemos que destruir todo lo carnal de nosotros. Por eso el Señor decía que tenían que destruir todo eso. Pero resulta de que Saúl y el pueblo y los guerreros no perdonaron, le perdonaron la vida al rey Amalec y escogieron y seleccionaron. Dice así: perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyos para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Al Señor no le podemos poner un pero, hermanos. No podemos seleccionar las cosas como nosotros queremos. La orden dijo: mata a todo. Entonces resulta de que Saúl y los guerreros son más buenos que el Señor. Ellos sí quisieron perdonar y el Señor le dijo: destruye. No es como nosotros queremos, mis hermanos, es como Dios quiere. Al Señor no le podemos decir: bueno, lo voy a hacer, voy a amar, pero de poquito a poquito. Voy a amar, pero hasta dentro de 3 años. ¿Verdad que no? No. Voy a hablar de tu evangelio, pero pues ya cuando tenga 80 años. ¿Verdad que no? No, yo no puedo condicionar a mi Señor. El Señor me dijo: id y predicar el evangelio. Y así se tiene que hacer. No podemos condicionar al Señor. Dice aquí 1 Samuel 15:22 en la versión PDT: pero Samuel dijo: se complace más el Señor de los sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios
u ofrecer los mandatos del Señor? Es mejor obedecer que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerle la grasa de carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Eso es en la versión, mis hermanos, PDT. Es el mismo pasaje, pero en la versión Américas, y dice: Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas dos versiones me llamaron mucho la atención, porque una es más clara que la otra, pero finalmente te está diciendo, mis hermanos, que al Señor no le importa lo que tú le quieras ofrecer a tu modo. Él quiere que se hagan las cosas como Dios quiere y como Dios manda. Amén. Porque al Señor no le gusta la desobediencia, Él no la soporta, no la tolera. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que seamos fiel en todas las cosas, en los mandatos que el Señor nos está mandando. No podemos decir esto sí, esto no. Ahora, Él intentaba hacerle un sacrificio al Señor. Nosotros podemos hacerle un sacrificio al Señor, pero si no es en el orden que Dios quiere, no nos lo va a aceptar. Aunque diga: yo tengo un buen corazón, yo tengo buenas intenciones de hacer las cosas. No importa si tú tienes tus buenas intenciones, eso no supera la voluntad del Señor. Porque uno lo quiere hacer con su corazón, pero nuestro corazón, mis hermanos, es engañoso. Nuestro corazón siempre se guarda el orgullo, la mentira, el engaño, y al Señor no le gusta eso. Al Señor le gusta más la obediencia que las cosas que le pudiéramos ofrecer. Y al Señor no se le engaña, mis hermanos. No se hacen las cosas como nosotros queremos, sino como Dios quiere. No importa, mis hermanos, porque esta palabra fue dada al rey Saúl, y le dijo: Él también te ha desechado para que no seas rey. No importa si tú eres rey, no importa si tú eres el patrón, no importa si tú eres el papá, no importa si tú eres profeta, no importa si tú eres el pastor, no importa tu posición. Si se están haciendo las cosas fuera de la voluntad del Señor, al Señor no le interesa. Él te quita. Ya se le había dado promesa, se le dio promesa, pero aún así estamos viendo que el Señor cambia. Aunque da promesa, cuando hay desobediencia, el Señor te quita. Entonces se sufren las consecuencias, mis hermanos, cuando hay desobediencia en nuestra vida y uno insiste en hacer las cosas como nosotros queremos. Amén. Vamos aquí lo que dice Santiago, mis hermanos. Santiago 2:10. Dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, mis hermanos, no importa cómo hagamos las cosas en nuestro corazón, Dios quiere que se hagan como Él quiere, porque nos hacemos violador de todos los mandamientos. No podemos decir: esto sí lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Tenemos que cumplir toda la palabra de la ley, y la palabra de Dios es de Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Vamos a Primera de Samuel 2:29. Dice: entonces, ¿por qué miras con desprecio a mis sacrificios y ofrendas? ¿Honras a tus hijos más que a mí? ¿Engordas con lo mejor de la carne, siendo que el pueblo de Israel me ofrece esa carne a mí? El Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría por siempre, pero ahora el Señor dice: eso nunca. Honraré al pueblo que me honre a mí, pero al que se niegue a respetarme, le va a ir mal. Está aquí hablando, mis hermanos, acerca de Elí. Este Elí, sacerdote, no detenía a sus hijos, no sabían sus hijos la ley, Ofni y Fines, y entonces el padre estaba tolerando eso. El padre lo toleraba. A la verdad, mis hermanos, hay hijos que no son tan obedientes y que son obstinados los hijos.
Pero ya cuando los hijos son grandes, uno no lo puede tratar como si fuera de 5 años, porque el hijo ya es independiente. ¿Qué le corresponde a uno como padre? Interceder y clamar y decir la palabra. El Señor dice esto, pero si tú no lo quieres hacer, yo te entrego al Señor, o sea, yo te pongo al Señor. Eres tú responsable y tú vas a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. Tú las vas a sufrir. Eso le corresponde a uno como padre. Uno quisiera que todos los hijos fueran obedientes, pero a veces los hijos no son obedientes. Pero uno les tiene que decir las cosas. La palabra de Dios dice, yo no estoy de acuerdo en esto, pero tampoco ya no está bajo nuestra jurisdicción el comportamiento del hijo. Él sufrirá sus consecuencias, pero a nosotros nos corresponde interceder por nuestros hijos siempre. Pero no, una cosa es que le digamos y otra cosa es que apapachemos la conducta de nuestros hijos. Pero ya cuando son adultos no es nuestra responsabilidad. Se les dice y les decimos, y ya es la decisión del hijo lo que quiera hacer. Amén, mis hermanos. Pero aquí Elí lo que hacía estaba de acuerdo con eso, porque aquí le está diciendo, engordas con lo mejor de la carne, siento que el pueblo de Israel me ofrece esa carne a mí. Porque los hijos agarraban lo mejor, agarraban la carne cruda y se la llevaban, porque tenían derecho, pero tenía que ser después de que el sacrificio había sido completado. Y ellos no lo hacían de esa manera. Y entonces aquí dice, esa carne, dice, me ofrecen esa carne a mí. ¿Cómo puede ser también eso, mis hermanos? Cuando el pueblo alaba al Señor y le trae ofrenda al Señor de agradecimiento y nosotros estamos buscando un reconocimiento, estamos tomando de esa carne, estamos tomando de esa ofrenda que le corresponde al Señor. Cuando nosotros hay orgullo, vanagloria y queremos reconocimiento a nosotros por algún servicio, estamos tomando de ese sacrificio que es para el Señor, lo estamos tomando para nosotros y engordando de una manera no correcta. Y debemos de tener mucho cuidado de tomar cosas que pertenecen a nuestro Padre. Amén. Entonces, aunque el Señor le dio promesas a este sacerdote, ¿verdad? Entonces el Señor cambió ese veredicto. Si nosotros, mis hermanos, aunque tengamos promesa, aunque tengamos llamado, aunque tengamos dones, si no cumplimos o violamos los mandamientos del Señor, el Señor va a cambiar su veredicto. No importa que tengamos dones. Aquí el Señor le quitó el reinado al rey. Y aquí lo mismo hizo con este Elí. Dice, honraré al pueblo que me honre a mí, pero al que se niegue a respetarme, le va a ir mal. Entonces hay consecuencias, mis hermanos, cuando no le damos la honra al Señor o queremos tomar de ese sacrificio que le pertenece al Señor. Entonces ahí en los sacerdotes había reglas y cuando se violan mandamientos se sufre la consecuencia. Amén. Vamos a 2 de Crónicas 26:16. Pero cuando llegó a ser fuerte su corazón, se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, puesto que entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar el incienso. Sal de ese santuario porque has sido infiel y no recibirás honra de Dios. Aquí está hablando de un rey Usías. Dice la palabra de Dios que el rey Usías hizo muchas cosas a la verdad, muchas cosas buenas para el pueblo de Dios. Pero como siempre sucede en el hombre, que cuando el hombre es prosperado, cuando el hombre crece en diferentes aspectos, empieza a crecer el orgullo de la misma manera. Entonces empezó a crecer el orgullo, entonces ya estaba buscando él la vanagloria y el Señor se molesta con él. Y entonces al sentirse él tan orgulloso, él agarra un incensario y se mete al templo a querer ofrecerle incienso al Señor. Y esa labor, eso solamente le pertenecía a los sacerdotes y el Señor le molesta. Dice la palabra del Señor que inmediatamente que él se metió y que los sacerdotes se dieron cuenta, lo intentaron sacar y como él no quería, dice que se llenó de lepra. Y al llenarse de lepra, y él se dio cuenta, entonces salió. Dice la palabra de Dios que lo sacaron y lo pusieron fuera, lejos. ¿Cuál fue la consecuencia del orgullo? ¿Cuál fue la consecuencia de este rey por haber querido hacer lo que él quería y no respetar las órdenes que Dios había dado? Fue excluido.
Era rey, seguía siendo rey y siguió siendo rey, pero separado. Ya no estaba ni cerca de sus reinas, ni cerca de sus hijos, ni cerca de sus compañeros ni familiares. Estaba solo, excluido de todo, separado totalmente de Dios y de todo lo que le pertenecía a él. Era rey. ¿Hasta dónde llega la consecuencia, mis hermanos, del orgullo cuando el Señor nos llega a dar algo? Tenemos que respetar siempre, mis hermanos, siempre las cosas de Dios, siempre. Una de las cosas que tenían que hacer los reyes, mis hermanos, reyes, profetas y sacerdotes, era enseñar la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que en Deuteronomio, que los reyes tenían que escribir de su puño letra una copia de la fiel para saber qué hacer y qué no hacer. Entonces este rey sabía la ley. Todos los reyes, profetas y sacerdotes tenían que saberse la ley de Dios, pero no solamente sabérsela de memoria, tenían que cumplir la ley. Así nosotros, mis hermanos, nos podemos saber muchos textos, nos podemos saber mucha palabra, pero si no la obedecemos y estamos seleccionando, este sí, este no, como las margaritas, esta sí la quiero, esta no la quiero, esta sí la quiero, esta no. ¿Lo quiero hacer? No lo quiero hacer. ¿Lo quiero hacer? No. No podemos seleccionar la palabra. Este sí me gusta, este no me gusta. Este sí lo hago, esto no lo hago. No, toda la palabra se obedece, porque si no la obedecemos, nos hacemos transgresores de toda la ley y sufrimos la consecuencia de esa desobediencia. Y entonces nuestros días van a ser pocos y malos, porque cuando alguien desobedece, mis hermanos, los días se acortan. Pero cuando se cumple la palabra, nuestros días se alargan. Es un mandamiento: honra a padre y madre para que tus días se alarguen sobre esta tierra. Si yo no perdono a mi padre, mis días se van a reducir y a cortar. Y va a haber aflicción en mi vida, porque no estoy haciendo las cosas. Entonces, mis hermanos, este rey, aunque lo tenía todo, lo perdió todo. Podemos ser hijos escogidos de Dios, pero por orgullosos vamos a perder, mis hermanos, todo. A la verdad, mis hermanos, este tema no es fácil de exponer, pero es mi responsabilidad decir lo que dice la palabra. Es mi responsabilidad decir que tenemos que ser obedientes, no obstinados en toda la palabra. Nos guste o no, nos sea fácil o no, la tenemos que cumplir. La tenemos que cumplir. Amén. Entonces no importa si somos los profetas ungidos, si somos los superpastores, si somos los superapóstoles, mis hermanos, no podemos hacer las cosas como nosotros queremos. La palabra de Dios se cumple toda, toda. Y tenemos que amar al enemigo. Tenemos que amar, varones, a las esposas. Nadie dice amén de los varones. Mujeres tienen que respetar a sus esposos, ¿verdad? Amén. Fuerte, mis hermanas, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Vamos más adelante. Dice Mateo 15:8. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Entonces, mis hermanos, Dios no quiere que solamente digamos los textos. Dios no quiere que solamente diga: hermanita, el Señor te bendiga. Y diga: ay, esta hermana siempre me desespera. No, no de labios, mis hermanos, no de labios. Tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestras familias, para estar intercediendo y clamando por nuestra familia. Dice: de nada me sirve que me adoren. Podemos dar unas danzas preciosas, podemos dar remolinear, podemos hacer muchas cosas, pero si no vivimos la palabra, mis hermanos, el Señor no se va a agradar. Dice más adelante, Lucas 5:5. Respondiendo Simón dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, porque
tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Aquí está hablando nuestro Señor a Pedro. Pedro, la verdad, eran pescadores, mis hermanos. Ellos en su humanidad, Pedro en su humanidad decía, bueno, cuando se pesca es de madrugada. Y ya hicimos todo lo humanamente y echamos las redes y no pescamos nada. Pero entonces, porque tú lo pides, ahí entró él, ya la fe de él. Porque tú lo pides y la obediencia de él. Porque tú lo pides, dice que lo hizo y entonces una gran cantidad de peces obtuvo. La obediencia trae recompensa. Si él no hubiera obedecido la indicación que le daba el Señor de echar la red, él no hubiera salido porque recibió bendición, porque al sacar tantos peces, su posición económica se multiplicó. Entonces, la obediencia trae bendición. La desobediencia, mis hermanos, trae miseria. La desobediencia trae amargura. La desobediencia trae problemas a nuestras casas. Miren, dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 5, respecto a la historia de Naamán. Dice que se le dijo el profeta a Naamán, ¿sabes qué? Vete y sumérgete en el río del Jordán 7 veces. Y Naamán decía, no, ¿cómo que me estás pidiendo eso? ¿Acaso no hay mejores ríos? El Farfán y otros ríos, ¿por qué me mandas a ese? Y luego 7 veces que me sumerja, no. Pero finalmente hablan con él y dice, mi Señor, si te pidiera una cosa difícil, ¿no lo harías? Era la verdad un general muy valiente y lo hizo. Al hacerlo, su carne fue limpia porque era un general lleno de lepra. La obediencia le trajo la sanidad. La obediencia le trajo una bendición. Si él no hubiera obedecido, mis hermanos, él hubiera muerto leproso. Dice Juan 9, 1 al 7, hablando acerca del ciego de nacimiento. Este ciego nació, dice que Cristo Jesús se acercó a él, dice que escupió en tierra, hizo lodo, lo untó en el ciego, en sus ojos, y luego le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Si el ciego hubiera dicho, ay, no veo, tengo esto, no hay quien me lleve, mejor que me traigan un vasito de agua. Pero la obediencia le trajo la vista, mis hermanos. Las cosas no se hacen como nosotros queremos, sino como Dios quiere. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae consecuencias graves. Vemos en Génesis 12, 1 al 7 respecto a Abraham, cuando el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y deja la casa de tu padre, a donde yo te voy a decir. ¿Qué hizo Abraham? ¿Obedeció? Sí. ¿Hasta dónde llegó la obediencia de él? Hasta nosotros. Si él no hubiera obedecido, mis hermanos, nosotros no estuviéramos aquí, porque él es el Padre de nosotros por fe. Entonces, la obediencia, mis hermanos, trae el favor de Dios, trae la bendición, pero la desobediencia y obstinación, pocos días y muchos males, y muchas desgracias, y muchos sufrimientos. La palabra de Dios dice, mis hermanos, si me amáis, ¿qué dice? ¿Cómo? Guarda mis mandamientos. Yo les hago una pregunta, ¿aman al Señor de labios? Ya se quedaron callados, mis hermanos. Repito nuevamente, no se oye hasta atrás seguramente. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo les pregunto a ustedes, ¿amamos al Señor? ¿Seleccionamos solamente unos mandamientos o los rompemos? ¿Arrancamos las páginas de la hoja, las que tengo que perdonar? ¿Tengo que hacer diferencia? ¿O qué hacemos? Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Amamos al Señor realmente, mis hermanos? ¿O nada más nos gusta estar aquí en casa de papá, pero en la casa de cada uno de ustedes nos enseñoreamos, nos portamos mal, peleamos, al cabo ya nadie nos ve,
Pero el Señor sí nos ve. El Señor sí nos ve. Entonces la pregunta es, ¿amamos al Señor? Entonces tenemos que cumplir sus mandamientos. Todos, todos mis hermanos. Porque no es bueno ser obstinado. La obstinación trae consecuencias. Como ídolos e idolatría es la obstinación. El Señor no le gusta la obstinación. No le gusta la obstinación. Él quiere tener hijos obedientes. Levanten su mano, ¿quién quiere tener hijos desobedientes en la carne? ¿Quieren ustedes tener hijos desobedientes en la carne? ¿No? Nuestro papá tampoco quiere hijos desobedientes. ¿Él qué quiere? Hijos obedientes. Y si realmente amamos al Señor, ¿de palabra o de hechos? De hechos. Tenemos que ser hijos de Dios, veraces, no solamente de palabra. Amén, mis hermanos, porque yo no quiero que casa de Silo haya pocos días y muchos problemas. Queremos que en nuestras casas no haya problemas, que haya bendición. Entonces vamos a cumplir todos sus mandamientos y esforzarnos y entender que tenemos que hacer los 10 mandamientos y el Señor también nos pone otros más. Ir y predicar el evangelio. Amarás a tu enemigo. Ten misericordia del necesitado. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos.